¿Cómo fortalecer mi fe cuando Dios parece estar en silencio? Hay momentos en la vida en los que una persona ora con todo su corazón y aún así siente que el cielo está en silencio. Ora buscando dirección, ora buscando consuelo, ora esperando una respuesta clara, pero lo único que encuentra es quietud. Y en ese silencio empiezan a aparecer preguntas que muchas veces asustan al corazón. ¿Dios me está escuchando? ¿Hice algo mal? ¿Por qué parece que Dios guarda silencio justo cuando más lo necesito? Muchas personas han pasado por este mismo momento. Personas que aman a Dios, que creen en su poder, que desean caminar con fe. Sin embargo, cuando las respuestas no llegan como esperaban, algo dentro de ellas comienza a debilitarse. La mente empieza a imaginar explicaciones. El corazón comienza a sentirse solo y la fe parece entrar en una etapa de confusión. Pero existe una verdad espiritual que muchas veces solo se descubre después de atravesar estos momentos. El silencio de Dios no significa que Dios esté ausente. Muchas veces el silencio es el lugar donde Dios comienza a trabajar más profundamente dentro del corazón humano. Es el espacio donde la fe deja de depender de respuestas rápidas y comienza a aprender a confiar incluso cuando no entiende todo. Y en este mensaje vas a descubrir algo que puede transformar la forma en que ves estos momentos de silencio. Vas a entender por qué Dios a veces parece guardar silencio, cómo fortalecer tu fe durante esas temporadas y cómo reconocer que incluso en el silencio Dios continúa guiando tu vida. Permanece atento, porque en el siguiente momento vamos a hablar del primer conflicto que muchas personas enfrentan cuando sienten que Dios no responde. Hay un momento muy específico en la vida espiritual en el que la fe parece entrar en una etapa de confusión. No es necesariamente una pérdida de fe, sino una sensación extraña donde la persona sigue creyendo en Dios, pero no logra entender lo que está ocurriendo. Continúa orando, continúa buscando a Dios, pero siente que algo cambió en la manera en que experimenta su presencia. En esos momentos, la mente comienza a llenarse de preguntas. La persona recuerda momentos del pasado en los que sentía que Dios respondía con claridad, momentos en los que la dirección parecía evidente. Pero ahora, la situación es diferente. La oración parece no traer la misma claridad, y el silencio comienza a generar una inquietud interior difícil de explicar. Ese conflicto interno es más común de lo que muchas personas imaginan. A lo largo de la historia espiritual, muchos creyentes han atravesado temporadas donde la fe se enfrenta con el misterio del silencio de Dios. No es una señal de que la fe haya desaparecido. Es una señal de que la fe está entrando en una etapa más profunda. Y comprender esto es el primer paso para fortalecer la fe durante estas temporadas. Porque lo que muchas personas interpretan como abandono puede ser, en realidad, el inicio de un proceso espiritual mucho más profundo. Pero antes de descubrir eso, es necesario entender algo que casi todos hacemos sin darnos cuenta cuando esperamos respuestas de Dios. Muchas veces el silencio de Dios se vuelve tan difícil porque en el fondo del corazón humano existe una expectativa que pocas personas reconocen con claridad. Esperamos que Dios responda rápido. Esperamos señales claras, respuestas directas, soluciones visibles. Y cuando eso no sucede en el tiempo que imaginábamos, algo dentro de nosotros comienza a inquietarse. Sin darnos cuenta, comenzamos a medir la presencia de Dios por la rapidez de sus respuestas. Si la respuesta llega pronto, sentimos que Dios está cerca. Si la respuesta tarda, la mente empieza a preguntarse si algo cambió. Pero la relación con Dios no funciona bajo el ritmo de nuestras expectativas humanas. Dios no siempre responde de inmediato porque su propósito no es solo resolver una situación.
sino formar algo más profundo dentro del corazón. Cuando las respuestas llegan rápido, la fe puede apoyarse en los resultados visibles. Pero cuando las respuestas tardan, la fe es invitada a crecer de una manera diferente. Es en ese momento cuando la persona aprende a confiar no solo en lo que Dios hace, sino en quién es Dios, y esa diferencia transforma completamente la vida espiritual. Por eso, los momentos de silencio muchas veces revelan algo importante. Muestran si nuestra confianza está basada en las respuestas o en la presencia de Dios. Y cuando una persona comienza a comprender esta diferencia, su fe deja de depender de señales inmediatas y comienza a fortalecerse de una manera mucho más profunda. Pero aún queda una pregunta importante que muchos corazones enfrentan en este proceso. Cuando Dios parece guardar silencio, una de las sensaciones más difíciles que el corazón humano enfrenta es la incertidumbre. La mente comienza a buscar explicaciones, intenta entender por qué las oraciones no reciben la respuesta que se esperaba. Y en ese proceso, muchas veces el pensamiento comienza a llenar el silencio con preocupaciones que no necesariamente reflejan la realidad espiritual. El ser humano tiene una necesidad profunda de confirmación. Queremos saber que estamos en el camino correcto, que nuestras decisiones tienen sentido, que nuestras oraciones están siendo escuchadas. Por eso, cuando no percibimos una respuesta clara, la mente comienza a imaginar posibilidades que alimentan la inquietud. Algunas personas empiezan a pensar que Dios se ha alejado. Otras creen que tal vez hicieron algo que provocó ese silencio. Pero es importante detenerse un momento y reflexionar con calma. El silencio de Dios no es un vacío sin sentido. A lo largo de la historia espiritual, muchos creyentes han descubierto que los momentos de silencio no eran una señal de abandono, sino un espacio donde Dios estaba trabajando de una manera más profunda, aunque todavía invisible para los ojos humanos. Cuando el corazón comienza a comprender esto, algo cambia en la manera de enfrentar la incertidumbre. El silencio deja de ser interpretado como ausencia y empieza a ser visto como un momento de espera lleno de propósito. Y en el siguiente momento, vamos a descubrir algo que aparece repetidamente en la historia bíblica. Muchas veces, el silencio de Dios ocurre justo antes de una transformación importante en la vida de una persona. Cuando observamos la historia de la fe a lo largo de la Biblia, descubrimos algo que muchas personas no perciben cuando atraviesan temporadas de silencio espiritual. Muchos de los momentos más importantes en la vida de los siervos de Dios estuvieron precedidos por períodos en los que parecía que Dios no estaba respondiendo de la manera esperada. No eran momentos de abandono, eran momentos de preparación. José pasó años sin entender por qué su vida había tomado un rumbo tan difícil. David fue ungido como rey, pero tuvo que atravesar largos años de espera antes de ver esa promesa cumplida. Incluso los discípulos de Jesús enfrentaron momentos de profunda incertidumbre cuando no comprendían lo que Dios estaba haciendo en medio de las circunstancias. Estas historias nos revelan algo muy importante. El silencio de Dios muchas veces no significa que Él se haya detenido. Significa que Él está trabajando en un nivel que todavía no es visible. Mientras la persona siente que todo está detenido, Dios puede estar ordenando caminos, preparando oportunidades o transformando el corazón para lo que viene después. Comprender esto cambia la forma en que una persona atraviesa esos momentos. En lugar de ver el silencio como un muro que bloquea el camino, comienza a verlo como una etapa del proceso espiritual. Y cuando el corazón empieza a entender esto, aparece otra reflexión importante.
El verdadero peligro no es el silencio de Dios, sino la manera en que nosotros interpretamos ese silencio. El silencio de Dios muchas veces se vuelve doloroso no por el silencio en sí, sino por la interpretación que hacemos de ese silencio. Cuando no escuchamos una respuesta clara, la mente humana intenta llenar ese espacio con sus propias conclusiones. Y muchas de esas conclusiones nacen del miedo, de la inseguridad o de experiencias pasadas que todavía pesan en el corazón. Algunas personas comienzan a pensar que Dios está distante. Otras creen que Dios está decepcionado con ellas. Incluso hay quienes llegan a preguntarse si sus oraciones realmente tienen valor. Es en ese momento cuando el silencio empieza a ser interpretado como rechazo, y esa interpretación puede debilitar profundamente la fe si no se comprende correctamente lo que está ocurriendo. Pero es necesario recordar algo que aparece repetidamente en las enseñanzas de Jesús. Dios no se relaciona con sus hijos desde la distancia ni desde el abandono. La relación con Dios se basa en amor, paciencia y propósito. Y muchas veces el silencio no es una señal de que Dios dejó de escuchar, sino una señal de que Él está guiando el proceso de una manera que todavía no podemos ver con claridad. Cuando una persona comienza a corregir esa interpretación, su corazón encuentra una nueva forma de atravesar esos momentos. El silencio deja de ser un motivo de desesperación y se convierte en una invitación a confiar más profundamente. Y en el próximo momento vamos a descubrir cómo ese silencio puede convertirse en un verdadero entrenamiento espiritual para fortalecer la fe. Hay algo que muchas personas descubren solo después de atravesar una temporada de silencio espiritual. El silencio de Dios, aunque al principio parece incómodo y difícil, puede convertirse en uno de los entrenamientos más profundos para la fe. Es en esos momentos cuando la fe deja de depender de señales visibles y comienza a crecer desde el interior. Cuando todo parece claro, confiar en Dios resulta más sencillo. Cuando las respuestas llegan rápidamente, el corazón se siente seguro. Pero cuando las respuestas no aparecen de inmediato, la fe es invitada a caminar de una forma diferente. Ya no se apoya en lo que puede ver o entender, sino en la confianza de que Dios sigue presente incluso en medio del silencio. Este tipo de fe no nace de la comodidad. Se forma en los momentos donde el corazón decide seguir creyendo aun cuando no tiene todas las explicaciones. Es una fe más madura, más profunda y más estable. Una fe que aprende a descansar en el carácter de Dios, incluso cuando no comprende completamente el proceso. Y cuando esa fe comienza a crecer, algo cambia en la manera en que la persona vive su relación con Dios. La oración deja de ser solo un lugar para pedir respuestas y comienza a convertirse en un espacio para escuchar. Y ese cambio abre la puerta a una dimensión espiritual que muchas personas nunca habían experimentado antes. Cuando una persona atraviesa una temporada en la que Dios parece guardar silencio, algo importante comienza a cambiar en la forma de orar. Al principio, la oración suele estar llena de palabras, peticiones y preguntas. El corazón busca respuestas rápidas, busca señales claras, busca entender lo que está ocurriendo. Pero con el paso del tiempo, la persona comienza a descubrir algo diferente en ese espacio de oración. Poco a poco, la oración deja de ser solo un momento para hablar y se convierte también en un momento para escuchar. La persona comienza a permanecer en silencio delante de Dios, no porque ya no tenga nada que decir, sino porque empieza a entender que la presencia de Dios también puede percibirse en la quietud del corazón. En ese silencio interior, muchas veces aparecen impresiones suaves, pensamientos de paz
una dirección tranquila que no viene acompañada de ruido ni de urgencia. El Espíritu Santo muchas veces guía al corazón humano de una manera serena, tocando la conciencia con claridad, pero sin imponerse con fuerza. Cuando la persona aprende a permanecer en esa quietud, descubre que el silencio no siempre significa que Dios no está hablando. A veces significa que Dios está hablando de una manera más profunda, en un lenguaje que solo puede percibirse cuando el corazón se vuelve más atento. Y ese descubrimiento conduce a otra reflexión importante sobre algo que muchas veces interfiere con nuestra capacidad de percibir la voz de Dios. En muchas ocasiones, el problema no es que Dios haya dejado de hablar. El problema es que nuestra vida se ha llenado de tantos ruidos que ya no sabemos reconocer la voz de Dios cuando Él habla. Vivimos rodeados de preocupaciones, decisiones, noticias, responsabilidades y pensamientos constantes que ocupan la mente desde el momento en que despertamos hasta el final del día. Cuando el corazón vive en medio de ese ruido permanente, se vuelve difícil percibir las impresiones suaves con las que el Espíritu Santo muchas veces guía al creyente. Dios no siempre habla a través de señales extraordinarias. Con frecuencia su dirección llega como una convicción tranquila, como una paz que orienta el camino o como una claridad que nace en el interior del corazón. Por eso, los momentos de silencio espiritual también pueden convertirse en una invitación a reducir el ruido interior, a detenerse, a reflexionar, a crear espacios de quietud donde el corazón vuelva a recordar cómo es estar simplemente en la presencia de Dios sin prisa ni ansiedad por una respuesta inmediata. Y cuando una persona comienza a crear esos espacios de silencio delante de Dios, algo muy profundo empieza a ocurrir dentro de su alma. Empieza a descubrir que mientras parecía que nada estaba ocurriendo, Dios ya estaba trabajando silenciosamente en áreas de su corazón que necesitaban transformación. Mientras una persona atraviesa una temporada donde parece que Dios guarda silencio, algo muy profundo puede estar ocurriendo en el interior del alma. Aunque desde afuera parezca que nada está cambiando, Dios muchas veces está realizando un trabajo silencioso dentro del corazón humano. Un trabajo que no se ve inmediatamente, pero que transforma la vida de una manera duradera. En esos momentos, Dios puede estar fortaleciendo la paciencia, enseñando a confiar sin depender de resultados visibles. Puede estar sanando heridas del pasado que todavía influían en la forma de pensar y de reaccionar ante las dificultades. También puede estar corrigiendo direcciones internas, ayudando a la persona a comprender mejor su propósito y a madurar espiritualmente. Muchas veces esperamos que Dios actúe primero en las circunstancias externas, pero Dios suele comenzar su obra en el interior del corazón. Porque cuando el corazón cambia, la forma de enfrentar la vida también cambia. La persona comienza a responder con más sabiduría, con más calma y con una fe que ya no depende de la ausencia de problemas. Y cuando esta transformación interna empieza a tomar forma, la persona descubre algo que antes no comprendía. El silencio que parecía vacío estaba lleno de un trabajo espiritual profundo. Pero todavía existe un momento clave en este proceso, un punto donde la fe da un paso decisivo hacia una confianza mucho más sólida. Llega un momento en el proceso espiritual en el que la fe enfrenta una decisión silenciosa. La persona puede seguir esperando entender todo antes de confiar, o puede comenzar a confiar en Dios, incluso cuando todavía no tiene todas las respuestas. Ese es uno de los puntos más importantes en el crecimiento de la fe. Cuando las respuestas son visibles, confiar parece más sencillo. La mente encuentra seguridad en lo que puede explicar y el corazón se siente tranquilo cuando ve señales claras.
Pero cuando Dios guarda silencio por un tiempo, la fe es invitada a dar un paso diferente. Ya no se apoya en lo que puede entender, sino en quién es Dios. Ese cambio transforma profundamente la relación con Dios. La persona comienza a descubrir que la fe no significa tener todas las explicaciones. Significa creer que Dios sigue siendo fiel, incluso cuando el camino todavía no está completamente claro. Y esa confianza comienza a traer una paz que antes no existía. Cuando el corazón llega a este punto, el silencio deja de ser una amenaza para la fe. Se convierte en un espacio donde la confianza se fortalece. Pero todavía queda algo muy importante por aprender en este proceso, porque incluso en medio de esa confianza renovada, la oración necesita transformarse de una manera especial. Cuando una persona atraviesa una temporada en la que Dios parece guardar silencio, la manera de orar también necesita transformarse. Muchas veces estamos acostumbrados a una oración que busca respuestas inmediatas. Oramos esperando claridad rápida, soluciones visibles o una señal que confirme lo que debemos hacer. Pero cuando el silencio permanece, la oración comienza a adquirir una profundidad diferente. En ese momento, la oración deja de ser solamente una lista de peticiones. Se convierte en un encuentro sincero con Dios, donde el corazón aprende a hablar con honestidad. La persona empieza a decirle a Dios lo que realmente siente, incluso sus dudas, sus temores y sus preguntas. Y esa sinceridad abre un espacio para una relación más auténtica con Él. También aparece una práctica que fortalece profundamente la fe: la perseverancia en la oración. Continuar buscando a Dios incluso cuando no se perciben respuestas inmediatas fortalece el corazón de una manera que pocas experiencias espirituales pueden lograr. Es un acto de confianza que dice en silencio: sigo creyendo que Dios escucha, aunque todavía no vea el resultado. Cuando la oración se vuelve perseverante y sincera, algo cambia dentro del corazón. La fe comienza a fortalecerse desde el interior, y el silencio ya no debilita la relación con Dios. Al contrario, empieza a profundizarla. Y en el siguiente momento descubriremos algo esencial para proteger la fe durante estas temporadas. Durante las temporadas en las que Dios parece guardar silencio, la fe necesita ser protegida con cuidado. El corazón se encuentra en una etapa sensible, donde muchas voces externas pueden influir en la manera de interpretar lo que está ocurriendo. Algunas personas comienzan a comparar su vida con la de otros y sienten que todos reciben respuestas menos ellos. Esa comparación puede debilitar la confianza si no se reconoce a tiempo. Cada camino espiritual tiene su propio ritmo, su propio proceso y sus propias lecciones. Lo que Dios está haciendo en la vida de una persona no siempre es visible desde afuera y tampoco ocurre en el mismo tiempo que en la vida de otros. Por eso es importante recordar que la relación con Dios es profundamente personal. No se trata de seguir el ritmo espiritual de los demás, sino de permanecer fiel en el camino que Dios está guiando para cada corazón. Cuando una persona mantiene esa perspectiva, evita que la comparación robe la paz durante los momentos de espera. Y cuando el corazón deja de mirar constantemente lo que ocurre en la vida de otros, comienza a volverse más sensible a algo muy importante. Empieza a reconocer que, aunque Dios no siempre responde de la forma que esperábamos, muchas veces Él ya está respondiendo de maneras más sutiles de lo que imaginábamos. Cuando una persona atraviesa una temporada en la que Dios parece guardar silencio, muchas veces espera una respuesta clara y visible. Espera una señal evidente, una confirmación directa o un cambio inmediato en las circunstancias. Pero una de las cosas que el corazón aprende con el tiempo es que Dios muchas veces responde de maneras más sutiles de lo que imaginábamos.
A veces la respuesta llega en forma de una paz inesperada en medio de una situación difícil. Otras veces aparece como una claridad interior que ayuda a tomar una decisión que antes parecía imposible. También puede manifestarse a través de una nueva oportunidad, una conversación significativa o una comprensión que cambia la forma de ver el problema. Estas respuestas no siempre tienen la intensidad que la mente esperaba, pero tienen una profundidad que transforma el corazón. Cuando una persona empieza a reconocer estas formas de respuesta, descubre que Dios nunca dejó de actuar. Lo que ocurría es que la respuesta no siempre llegaba de la manera que la persona estaba esperando. Y cuando el corazón comienza a percibir estas respuestas sutiles, la fe encuentra una nueva base para fortalecerse. La persona empieza a confiar no solo en las respuestas evidentes, sino también en las señales silenciosas de la presencia de Dios. Y este descubrimiento abre el camino para comprender algo muy importante sobre lo que las temporadas de silencio pueden producir en la vida espiritual. Cuando una persona atraviesa una temporada en la que Dios parece guardar silencio y aún así decide permanecer fiel, algo comienza a fortalecerse en su interior. La fe que sobrevive a esos momentos ya no depende tanto de las circunstancias externas. Se vuelve más firme, más profunda y más estable frente a los desafíos de la vida. Las temporadas de silencio producen una fortaleza espiritual que no se forma en los momentos de comodidad. En esos periodos el corazón aprende paciencia, aprende a confiar sin ver y aprende a permanecer en la presencia de Dios, incluso cuando no recibe confirmaciones constantes. Esa formación interior transforma la manera en que la persona vive su fe. Después de atravesar ese proceso, la relación con Dios cambia. La persona ya no busca a Dios solo en los momentos en que necesita respuestas. Empieza a valorar la presencia de Dios por encima de las soluciones inmediatas. Y esa cercanía crea una fe más madura, capaz de permanecer firme, incluso en medio de la incertidumbre. Y cuando esta fortaleza comienza a consolidarse, la persona descubre algo que antes no imaginaba. Aquella temporada de silencio que parecía confusa y dolorosa, terminó produciendo una fe mucho más sólida. Pero aún queda un momento importante en este camino, el momento en que la persona comienza a mirar hacia atrás y entiende lo que Dios estaba haciendo todo ese tiempo. Con el paso del tiempo, muchas personas experimentan un momento de claridad que no tuvieron mientras atravesaban la temporada de silencio. Miran hacia atrás y comienzan a entender cosas que antes no podían ver. Situaciones que parecían confusas ahora revelan un propósito. Caminos que parecían cerrados se muestran como direcciones que Dios estaba corrigiendo. En ese momento el corazón reconoce que Dios nunca dejó de actuar. Aunque la respuesta no llegó en el momento esperado, Dios estaba guiando el proceso con paciencia y sabiduría. Muchas veces estaba preparando circunstancias, ordenando encuentros o transformando el corazón para algo que todavía no era posible recibir en aquel momento. Este descubrimiento trae una profunda tranquilidad al alma. La persona comienza a comprender que la fidelidad de Dios no depende de que nosotros entendamos todo inmediatamente. Dios ve el camino completo mientras nosotros solo vemos un pequeño fragmento del proceso. Y cuando el corazón llega a esta comprensión, la fe alcanza un nivel de confianza que antes no existía. El silencio de Dios deja de ser visto como una amenaza para la fe y comienza a ser recordado como una etapa que fortaleció la relación con Él de una manera inesperada. Existe una diferencia profunda entre una fe que solo vive de respuestas visibles y una fe que ha aprendido a atravesar temporadas de silencio. La primera se fortalece cuando todo parece claro y las oraciones parecen recibir respuestas rápidas.
Pero cuando llegan momentos difíciles, esa fe puede volverse frágil si depende únicamente de señales externas. La fe que atraviesa el silencio se transforma de una manera diferente. Aprende a descansar en el carácter de Dios, no solo en las circunstancias. Aprende que la fidelidad de Dios no cambia aunque el camino todavía no esté completamente claro. Y esa certeza interior comienza a traer una estabilidad que antes no existía. Cuando una persona llega a este punto, su relación con Dios se vuelve más profunda. Ya no necesita sentir constantemente una confirmación para seguir creyendo. Ha aprendido que Dios puede estar obrando incluso cuando el corazón no comprende todos los detalles del proceso. Y esta es una de las mayores fortalezas que puede tener un creyente. Una fe que permanece firme incluso en el silencio se vuelve una fe difícil de sacudir. Pero aún queda una reflexión final que transforma completamente la forma en que una persona vive su relación con Dios. Cuando una persona llega al punto de comprender que Dios puede estar presente incluso en el silencio, su manera de vivir la fe cambia completamente. Ya no camina buscando señales constantes para sentirse seguro. Empieza a caminar con la convicción de que Dios sigue guiando cada paso, incluso cuando el camino todavía no está completamente iluminado. La fe deja de depender de la certeza de las circunstancias y comienza a apoyarse en la certeza de la presencia de Dios. Esa diferencia transforma la manera de enfrentar los desafíos, las decisiones y los momentos de incertidumbre. El corazón aprende a descansar en la fidelidad de Dios, sabiendo que Él sigue obrando aun cuando no todo es visible. Vivir con este tipo de fe no significa que nunca aparecerán dudas o preguntas. Significa que, incluso cuando aparecen, la confianza en Dios permanece más fuerte. La persona entiende que la relación con Dios no se construye solo en los momentos de respuesta clara, sino también en los momentos donde el corazón aprende a confiar en silencio. Permite que esta verdad permanezca en tu corazón. Si hoy estás atravesando una temporada en la que parece que Dios guarda silencio, recuerda que el silencio no significa abandono. Muchas veces es el lugar donde tu fe se está fortaleciendo para algo mayor. Si este mensaje habló a tu vida, apoya este contenido y compártelo con alguien que también necesita recordar que Dios sigue presente, incluso cuando el cielo parece estar en silencio.